el tema que vamos a ver en esta mañana es un tema que sí o sí nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. Para sí o sí, no hay opción. ¿Por qué nos tiene que confrontar? Porque todos nosotros somos pecadores, porque todos nosotros luchamos con el pecado. De hecho, dice Primera de Juan capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar la vida de un hombre. Bueno, no vamos a estudiar su vida, vamos a estudiar un suceso, un hecho que él pasó, que él experimentó, que él decidió, y que este hecho sin duda cambió el resto de su vida. Fue un hecho que quedó como una mancha por el resto de su vida, que hasta el día de hoy seguimos recordando. Pero quiero que podamos hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos las gracias. Gracias, Dios, por el tiempo que vamos a tener con tu palabra. Gracias, Dios, por el tiempo de alabanza que pudimos tener, el tiempo de adoración. Queremos, Dios, que tú hables a nuestras vidas. Señor, necesitamos de tu voz, de tu consejo, de tu dirección, de tu sabiduría. Si tu palabra en esta mañana nos tiene que confrontar, nos tiene que exhortar, nos tiene que mostrar nuestro pecado, Señor, pues pedimos que así sea. Reconocemos, Dios, que somos pecadores, que no somos perfectos. Reconocemos que muchas veces hemos hecho lo malo delante de ti y hemos hecho cosas que no te agradan y que no te glorifican. Queremos, Dios, que tú hables a nuestra vida y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que vayan abriendo sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 11. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia, y en el capítulo 11 de 2 de Samuel vemos el pecado entre David y Betsabé. Entre David y Betsabé. A ver, cuando hablamos acerca de David, de hecho los miércoles hemos estudiado su vida, y la vida del rey David es una vida muy, muy interesante. Es muy interesante que desde antes de este capítulo, antes de 2 Samuel capítulo 11, vemos cómo siempre la vida de David va en ascenso. Vemos cómo siempre su vida va hacia arriba. De hecho, recordemos cómo comienza su historia. Recordemos que David era de Belén, su padre era Isaí. Ellos se dedicaban al campo, a las ovejas. David era un pastor de ovejas. A veces pensamos que David era un hombre pobre, ¿verdad?, del campo, y para nada. David venía de una familia importante de Belén, y no era que era un simple pastorcito de ovejas, no, David venía de una familia importante. Él era músico, él tocaba el arpa. El arpa era un instrumento que en esta época solamente gente que tenía pues buena estabilidad económica, era un instrumento que solamente ellos podían tocar. Entonces David no era un pobrecito pastor de ovejas como a veces lo queremos pintar, o como a veces nos los imaginamos. David venía de una familia importante, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel había pedido un rey. Ellos no tenían rey porque Dios era su rey, Dios era quien gobernaba, pero ellos querían parecerse a las otras naciones. Y bueno, queremos un rey. Dios le dijo al profeta y juez Samuel: bueno, ¿quieren rey? Vamos a darle lo que ellos piden. Dios elige a Saúl como el primer rey de Israel. Ahora, y Saúl, cuando empieza su reinado, su mandato, vemos que fue un hombre que empezó bien, pero fueron pasando los meses, los años, y vemos cómo él empezó a desobedecer a Dios en varias pautas que él había dado, y vemos cómo su mandato, su reinado comenzó a ir en descenso, comenzó a ir en picada. Y ahí empezamos a ver un contraste muy interesante en cómo la vida de David iba hacia arriba, en ascenso, y la vida del rey Saúl iba en descenso, iba hacia abajo. Entonces dice la Biblia que Dios desecha a Saúl como rey, y él se va a elegir un nuevo rey. Y le va a decir a Samuel:
ve a la casa de Isaí y ahí en su casa yo te diré quién será el nuevo rey. O sea, que de todos los hijos de Isaí se elegiría Dios un nuevo rey. Ahora sabemos por medio de la Biblia que Isaí tenía 7 o 8 hijos. Algunos tienen diferentes puntos de vista, pero tenía entre 7 y 8 hijos. Y llega el primer hijo delante de Samuel y Samuel dice, bueno, este no es. Llega el segundo, este no es. Llega el tercero, este no es. Y es como si Isaí estuviera trayendo a todos los que él pensaba que Dios elegiría, y Dios dice a Samuel, es que ninguno de ellos es. Y ya cuando pasaron todos, Samuel le dice a Isaí, ¿qué no hay? ¿No tienes un hijo más? Ah, sí, tengo uno más, el menor. Bueno, ¿y dónde está? Está en el campo cuidando a las ovejas. Tráelo, le dice Samuel. Y cuando está ahí David y Samuel en la casa de su padre Isaí, Dios le dice a Samuel, este es, David es. Y ahí vemos el texto hermoso, ¿verdad? Que dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está adelante, pero Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. Entonces literalmente David pasa de ser un pastor de ovejas a convertirse en rey de todo Israel. Ahora, en ese momento David fue ungido como rey, pero no significa que a partir de ese momento comenzó a ser rey, ¿verdad? Simplemente fue ungido en ese momento, pero Saúl seguía siendo el rey de Israel. Y vemos cómo a partir de ese momento este jovencito llamado David empieza a trabajar en el palacio del rey. Trabajó como músico. Recordemos que Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba, que venía de parte de Dios, y cuando David tocaba la música, pues este rey se calmaba. No solamente eso, David empezó a crecer de forma militar, empezó a convertirse en un guerrero de Saúl y llegó a convertirse en un hombre muy importante para Saúl. De hecho, recordamos esa historia con Goliat, que ahí David no estaba como un guerrero, pero su padre lo envía para ver cómo estaban sus hermanos, y cuando llega se encuentra con un filisteo de 3 metros llamado Goliat, que llevaba ya una semana o más amenazando al pueblo de Dios a ver quién se atrevía a pelear con él. Y de todo el pueblo de Dios no había uno solo. Y cuando David llega y se encuentra con esa escena, él dice, yo voy a ser el que voy a pelear contra él. No porque confiara en su propia capacidad, sino porque él decía cómo él puede amenazar al pueblo del Dios viviente. Y sabemos que David termina matando a este gigante llamado Goliat, y a partir de este momento, pues David se convierte en un hombre muy importante para Saúl. Lo envía a todas sus guerras, era un hombre de confianza, era un hombre que confiaba en él, pero llegó un momento donde el pueblo empezó a crear cánticos, canciones, y pues todo esto provocó los celos del rey Saúl, ¿verdad? Y decía, bueno, Saúl decía, es que David se está haciendo muy famoso, es que la gente está empezando a reconocer a David. Y Saúl empezó a tener unos celos enfermizos hacia David, hasta llegar al grado de querer matarlo. Y en varias ocasiones intentó matarlo, y David tuvo que huir como un fugitivo. Y literalmente recordemos que eran nómadas, estaban en el desierto, y David estuvo en cuevas, escondido, huyendo, confiando en Dios, peleando por su propia vida. Ahí escribió muchísimos salmos que conocemos en el día de hoy, pero fue un tiempo difícil para David. Llega el momento donde Saúl mueren algunos de sus hijos también en guerra, y se levanta David como el nuevo rey de Israel. Ahora, al comienzo, pues David comienza solamente siendo parte de Judá, pero ya con el pasar de los años terminó convirtiéndose en el rey de todo Israel. Entonces David era un hombre importante. David, aquí en 2 Samuel capítulo 11, era el rey. Ahora, como yo te dije, hay momentos en la vida, hermanos, que lo cambian todo. Tal vez cada uno de nosotros pudiera pensar en algún momento de nuestra vida en el pasado, donde de repente tomamos una decisión y esa decisión cambió drásticamente el resto de nuestra vida hasta el día de hoy, ya sea para bien o para mal. Tal vez en algún momento de tu vida, en tu juventud, decidiste hacer una inversión arriesgada, pero que te atreviste a hacerla, y esa decisión que tú hiciste en ese momento cambió el resto de tu vida, como te dije, para bien o para mal. O sea, hay decisiones
que cambian el rumbo de nuestra vida, o hay decisiones que quedan marcadas por siempre. O hay, podríamos decirlo también, pecados que quedan marcados por siempre. Bueno, hermanos, el pecado de David con Betsabé es un pecado, es una decisión que David cometió que quedó marcada hasta el día de hoy. A partir de este momento, David nunca volvió a ser el mismo. Antes de este momento, como te decía en la Biblia, en el relato bíblico aparece cómo su vida va en ascenso y siempre se ve la mano de Dios sobre él. Pero a partir de este momento, la Biblia nos empieza a mostrar los pecados de David y sobre todo sus consecuencias. Quiero que veamos rápido un versículo en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 5, y es un versículo que en solo un texto resume toda la vida de David. Primera de Reyes capítulo 15, versículo 5. ¿Ya están ahí? Dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Que era Urías, el esposo de Betsabé. Lo volvemos a leer. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que Dios le mandaba, ¿verdad?, que Dios le mandó, él se había apartado en todos los días de su vida, excepto o salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que lo que David hizo con Betsabé fue una mancha que quedó marcada por el resto de su vida. Por supuesto que Dios perdona el pecado, por supuesto que sí, pero él tuvo que lidiar con las consecuencias de su pecado. Y si ya nos vamos a 2 de Samuel capítulo 11, quiero empezar, normalmente no se hace así, ¿verdad?, pero quiero empezar por el último versículo, que es el versículo 27, simplemente para que veamos todo el veredicto que Dios dio en esta historia. 2 de Samuel 11, 27 dice así: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero fíjense lo que sigue después: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos el veredicto de parte de Dios. Lo que David hizo con Betsabé fue desagradable ante Dios. Yo por eso el título de esta mañana al mensaje le he puesto desagradable ante Dios. Ahora, yo cuando veo lo que hizo David, hermanos, sin lugar a dudas nos tenemos que pensar en nuestra propia vida. ¿Será que nosotros también hemos tomado decisiones que han sido desagradables ante Dios? ¿Será que nosotros hemos tenido actitudes también que han sido desagradables ante Dios? ¿Será que hay pecados que en tu vida te estás permitiendo que son pecados, por supuesto, que desagradables ante Dios? Yo creo, hermanos, que sí. Lo que David hizo con Betsabé fue desagradable ante los ojos de Dios. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que hizo David? Saltémonos ahora sí al versículo 1. Dice versículo 1, para entender un poquito el contexto: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí ya en el versículo 1, hermanos, podemos ver el contexto histórico de lo que está a punto de suceder, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el versículo: aconteció al año siguiente. O sea, uno se tendrá que hacer la pregunta, ¿y qué pasó un año atrás de este versículo? Bueno, justamente lo que aparece en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 vemos cómo David y todo Israel pues tienen una guerra con los amonitas y con los sirios,
y que Israel sale victorioso en esta guerra. Entonces pasa un año después de esa guerra, de esa victoria que tiene Israel sobre los sirios y los amonitas, y justamente va a suceder lo que pasaba en este momento. Dice después el versículo: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora, cuando nosotros leemos que es el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, no quiere decir que había un tiempo específico en el año donde era un tiempo, un mes o una semana de guerra. No significa que la Biblia está tratando de decir todo el mes de octubre va a ser un mes de guerra. No. Lo que la Biblia nos está intentando decir a cada uno de nosotros es que es presentarnos el contexto de que mientras David estaba en Jerusalén, sus guerreros, su ejército estaba en la guerra. Ahora, una guerra podía darse en cualquier momento. En cualquier momento sus enemigos planeaban hacer un ataque y tenían que salir a la guerra. Entonces es justamente lo que Dios nos quiere presentar. Quiere marcarle en contraste que mientras el ejército está peleando, David se encontraba en Jerusalén. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice el versículo que David envió a Joab. Joab era uno de sus hombres de más confianza, era un general de confianza, y lo envió para que Joab hiciera guerra junto con todo el ejército. ¿A quién? A los amonitas y a los sirios, quien hace un año atrás ya habían sido vencidos por Israel, pero los amonitas y los sirios hicieron una alianza, se unieron justamente para atacar a Israel. Entonces David envía a su hombre de más confianza, a Joab, y se ve a la guerra contra ellos. Pero ¿qué es lo realmente importante, hermanos, en el versículo 1? Que el rey David no fue a la guerra. Eso es lo que la Biblia quiere destacar en el versículo 1. Fíjense cómo termina el versículo: pero David se quedó en Jerusalén. Y como dice el versículo en la parte que leímos: en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. O sea, cuando había una guerra, era responsabilidad del rey estar en esa guerra con su ejército. David era el rey de Israel, su ejército estaba peleando contra los sirios y contra los amonitas, y el rey David no asistió a la guerra. O sea, pudiéramos dar entonces que uno de los primeros pasos que David dio para su caída fue que él comenzó a ser negligente en sus responsabilidades. Él tenía una responsabilidad como rey, estar en la guerra. Sin embargo, se quedó en Jerusalén. Y eso es lo que la Biblia quiere resaltar en este momento: que David no estaba donde tenía que estar. David no estaba donde tenía que estar. Ahora uno se podría preguntar: ¿y por qué razón David se quedó en Jerusalén? Bueno, la Biblia no nos da la respuesta a esta pregunta, pero podríamos pensar en algunas respuestas. Algunos teólogos creen que David se quedó en Jerusalén porque para este momento ya Israel era una nación que había crecido demasiado. Entonces, obviamente, cuando una nación crece, pues las responsabilidades también crecen, y cuando crecen las responsabilidades, pues esto requiere que la presencia del rey esté constantemente ahí en el palacio, porque él tiene que dictaminar muchísimas cosas. Y nos dicen: esta puede ser la razón por la cual David se quedó en el palacio en Jerusalén. Otros dicen: bueno, tal vez David ya era un poco avanzado en años para este tiempo, y tal vez sus propios guerreros tenían miedo de que David en la guerra pudiera morir. Entonces posiblemente por esa haya sido la razón de que mejor, David, tú quédate en Jerusalén y nosotros vamos a pelear por ti y por Israel. Algunos han dado un tercer argumento de por qué David se quedó en Jerusalén. Posiblemente David ya tenía demasiada confianza en sus guerreros y él pensaba que no es necesario que yo esté ahí porque ellos son suficientemente capaces de ganar esta guerra. Ahora, no importa, hermanos, cuál sea la razón de la que David se haya quedado en Jerusalén, lo que la Biblia destaca es que David lo hizo.
y que él no tenía que estar en Jerusalén en ese momento. Su lugar indicado, el lugar correcto donde él tenía que estar, era ¿dónde? En la guerra con su ejército. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pasemos al versículo 2. Sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos, hermanos, el comienzo del pecado de David. Ahora, es una historia donde no solamente vemos un pecado, vemos varios pecados. Vemos el pecado de adulterio, vemos el pecado de engaño, vemos el pecado de mentiras, vemos el pecado de homicidio en esta historia, muchos pecados. Y es lo que va a pasar, hermanos, también en nuestra vida. Le abrimos la puerta a un pecado y le vamos a abrir las puertas a muchos pecados más. Es como si dejáramos correr el agua y todo el agua se corre, ¿verdad? Sale. Es lo mismo con el pecado. Ahora, fíjense qué momento interesante sucedió. Dice versículo 2, que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? David estaba en Jerusalén, David estaba en su palacio, David estaba haciendo una siesta, y cuando se despierta de esa siesta, sale a su terraza, al terrado, y comienza pues ahí a estar un poquito de ocioso, ¿verdad? Muchos han utilizado este versículo, y creo que sí es correcto hacerlo, como muchas veces cuando una persona está de ociosa, es justamente una excelente oportunidad para que entren las tentaciones en cada uno de nosotros. Y Satanás, tú estás ocioso y Satanás va a comenzar a tentarte. Y Satanás va a comenzar a tentarme a mí también. Porque el ocio justamente nos va a llevar a eso. Entonces estaba David despertando de su siesta, sale a su terrado, ¿verdad? A dar un paseo. Y dice que desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense, hermanos, que el texto no nos explica cómo es que David pudo ver desde su terraza a una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo es que David alcanzó a ver desde su palacio la casa de Betsabé y todavía ver que ella se estaba bañando? Algunos también han querido dar algunos argumentos en cuanto a esto. Algunos han intentado decir, bueno, tal vez Betsabé posiblemente sabía que el rey la iba a estar viendo, pues estaba bañando ahí justamente para que el rey la viera. Ahora, como te estoy diciendo, esto no lo sabemos ni lo podemos afirmar. No es lo que la Biblia dice. Lo único que la Biblia quiere captar nuestro interés es que desde esa terraza, desde ese terrado, David podía ver a una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia agrega una característica más en cuanto a esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer era hermosa. Era hermosa. O sea, cuando David vio a esta mujer bañándose, fue algo que cautivó a David. David en su corazón comenzó a codiciar a esta mujer. Y fue cuando David envía a uno de sus mensajeros y empieza a preguntar y empieza a investigar quién es esta mujer. Ahora, hermanos, es una realidad nosotros como hombres, como varones, que luchamos con la mirada. Luchamos con la mirada. De hecho, dice en Pedro, hablando de los falsos apóstoles, perdón, de los falsos maestros y profetas, dice una característica muy interesante. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Lleno de adulterio. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para no caer en este pecado? Ayer veíamos con los matrimonios ahí en Job capítulo 31. Si me acompañan rápido, por favor.
Job capítulo 31, versículo 1. Dice en nuestra versión Reina Valera 1960, dice Job: hice pacto con mis ojos, pues ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra versión dice, en la NBI, dice Job: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. O como dice la traducción en lenguaje actual: yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Fíjense qué es lo que nos está diciendo Job a cada uno de los hombres. Job está diciendo que él hizo un pacto con sus ojos. Job está diciendo que él se propuso no mirar a ninguna mujer para codiciarla. Ahora sabemos que Jesús dice, cuando habla acerca del adulterio, Jesús mismo dijo, ¿verdad? En palabras de Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿No saben qué triste es para las mujeres, para las esposas aquí presentes, ver que su esposo todo el tiempo en la calle está mirando a otras mujeres? Ver que cuando pasa una mujer hermosa, una mujer atractiva, se te desvía la mirada. ¿Tú crees que eso a tu esposa le va a traer seguridad? Por supuesto que no. ¿Qué fue lo que hizo Job? Dice: y él hizo un pacto con mis ojos, porque yo propuse en mí no mirar a ninguna mujer para poder codiciarla, o no mirar a ninguna mujer con lujuria. Bueno, fue justamente lo que David en este momento comenzó a hacer. Vio a esta mujer y la codició. Vio a esta mujer y algo dentro de él se despertó y tuvo que mandar a preguntar y investigar quién era esta mujer. Fíjense, hermanos, qué es lo que dice, porque a veces nos pasamos este detalle por arribita. Versículo 3 dice: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Verdad? Mujer de Urías Eteo. Quiero que vayamos rápido a Primera de Samuel, capítulo 23, porque ese detalle es muy, muy importante. Primera de Samuel, capítulo 23. No, perdón, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Fíjense lo que dice la parte B del versículo. Segunda de Samuel 23, 34. Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Aquí aparece el mismo nombre, Eliam, que en Segunda de Samuel capítulo 11 dice: esta mujer es Betsabé, hija de Eliam. Hija de Eliam. Ahora, aquí en el versículo 34 del capítulo 23 dice que Eliam era hijo de ¿quién? Lo acabamos de leer. Ahitofel, ¿verdad? Eliam era hijo de Ahitofel. Ahora, ¿quién era este personaje? Ahitofel era alguien que servía como consejero real. Era un hombre que era consejero del rey David. Del rey David, ¿verdad? Ahora vayamos a otro versículo. Capítulo 16 de Segunda de Samuel, versículo 23. Dice así: y el consejo que daba Ahitofel, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, este hombre era un consejero del rey David, y no solamente de David, posteriormente fue un consejero también de Absalón, que era uno de los hijos de David. ¿Qué
¿por qué son interesantes estos versículos? Porque vemos de que hay una posibilidad que el Eliam que aparece aquí en 2 Samuel 11:3 sea justamente el hijo de este hombre llamado Ahitofel, quien servía como consejero real. Y ese Eliam, que era el padre de Betsabé, pertenecía también al ejército de David, al igual que el esposo de Betsabé llamado Urías. Ahora, ¿por qué estos detalles son importantes, hermanos? Porque esto significa que David tomó a una mujer y esta mujer venía de una familia que le era fiel a David. Que le era fiel a David. O sea, David no solamente deshonró a una mujer, David también mostró deslealtad a sus guerreros y amigos. David también mostró deslealtad a sus guerreros y amigos. Esto, hermanos, era lo que estaba sucediendo en esta historia. Sigamos leyendo qué fue lo que pasó. Dice versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Verdad? Y se volvió a su casa. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que David tuvo relaciones sexuales con esta mujer llamada Betsabé. Esta expresión donde dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa con deshonra. Con deshonra. A ver, hermanos, aquí empezamos a ver ya las acciones pecaminosas de parte del rey David. Fíjense que aquí en estos versículos no aparece nada o nada alude a los sentimientos de David ni a las reacciones también de Betsabé. Simplemente se nos dice que David tomó a esta mujer, que tuvo relaciones sexuales con ella. Ella, después del acto, se purifica a sí misma y se regresa a su casa. Una pregunta interesante, hermanos, que podríamos hacer: ¿Betsabé fue víctima o cómplice? Fíjense que es una pregunta muy importante, porque si fue cómplice, estaremos hablando solamente de infidelidad. Si estamos hablando de que Betsabé fue víctima, estaremos hablando de un acto de violación por parte del rey David. ¿Se dan cuenta? Entonces Betsabé ¿fue víctima o fue cómplice? Hermanos, la Biblia no nos responde a esta pregunta, pero sí hay algo que no podemos ignorar, hermanos. En aquella época, las mujeres no se podían negar a un rey. Las mujeres no se podían negar a un rey. Si un rey quería disponer de una mujer a su antojo, el rey lo podía hacer. Entonces no sabemos, hermanos, si haya sido simplemente una infidelidad porque Betsabé estuvo de acuerdo en estar con David, o David la tomó a la fuerza y violó de ella. Lo que sí podemos saber que haya sido violación o infidelidad fue desagradable ante los ojos de Dios. Fue desagradable ante los ojos de Dios y tuvo que pasar por consecuencias. De eso sí es lo que podemos afirmar con total seguridad. Entonces, después de este encuentro extramarital o extramatrimonial, o podríamos decir también en el otro caso de violación, pues Betsabé regresa a su casa y en el versículo 5, fíjense lo que dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. O sea, fruto de esa relación que ellos tuvieron, Betsabé terminó embarazada. Ahora, cuando Betsabé envía para que este mensaje llegue en las manos del rey, pues ya David se estaba metiendo en un problema muy grande.
¿Cuál era ese problema? Que Urías, el esposo, ¿dónde estaba? En la guerra. Y si Urías estaba en la guerra, esto quiere decir que él no podía ser engañado de, el hijo que estoy esperando es mío. No, porque yo estoy en la guerra. Entonces David empieza a meterse en una cantidad grande, ¿verdad?, de problemas. Urías estaba en el campo de batalla y obviamente él no podía ser el padre de esta criatura. Entonces David empieza a elaborar todo un plan, hermanos, para tratar de esconder su pecado. Recordemos que es lo que dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David empieza a crear todo un plan para esconder su propio pecado. Ahora, él lo podía esconder delante de todas las personas, pero delante de Dios no podía hacerlo. Mira, tú puedes tener pecados, yo puedo tener pecados que escondemos aquí en la iglesia, pero delante de Dios no los podemos esconder. Delante de Dios no hay nada que podamos esconder. Y veamos qué fue lo que hizo David, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le pregunta por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, dice Urías a David, que yo no haré tal cosa. Aquí el problema para David, hermanos, empieza a hacerse más grande. ¿Por qué? Porque Urías no estaba dispuesto a ir a su casa. Y por más que David le dio una orden, Urías se quedó a dormir ahí en las puertas del palacio del rey. Porque él decía: ¿cómo está todo el ejército? Está el arca, están todos en la guerra, y yo estar en mi casa disfrutando de mi esposa, de mi cama, etcétera. No puedo hacer tal cosa. Y se quedó ahí en la puerta del palacio. Fíjense que sí fue lo que hizo David, que mientras su ejército estaba en la guerra, él estaba en Jerusalén codiciando a otra mujer, mandándola a llamar y tomándola como mujer. Algo que Urías no estuvo dispuesto a hacer. Cuando el rey David le dice que le da un regalo de la mesa real y le dice a Urías que se vaya a su casa y que se lavara los pies, esta expresión de lavarse los pies en el término hebreo es una indicación de que David le está diciendo a Urías que vaya a su casa justamente para tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces David dijo: que esto va a estar muy fácil, dijo David, de solucionar. Voy a mandar a traer a Urías de la guerra, lo voy a mandar a su casa, le voy a decir que tenga relaciones con su esposa, con su mujer, con Betsabé. Y así él va a pensar que cuando pues empieza a notar que Betsabé está embarazada, pues va a decir: pues este hijo es mío. A veces, hermanos, somos de la misma manera, ¿verdad? Queremos dar respuestas fáciles a nuestro pecado. Pensamos que rápido lo podemos esconder. De repente empezamos a navegar por internet. Es muy fácil. Borro mi historial y ya escondí mi pecado. Muy fácil, borro los mensajes y ya está borrado mi pecado. Cada uno tal vez de ustedes ha cometido algún pecado que ha tratado de esconder y pensaste: qué fácil lo escondí. Hermanos, para David
todo lo que estaba a punto de suceder simplemente está por complicarse cada vez más. Cada vez más. Y con Dios no podemos, hermanos, estar jugando así. Hay solamente una solución a nuestro pecado, que es confesarlo delante de Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es confesar, es arrepentirse, es apartarse del pecado. No esconderlo, no buscar la salida fácil. David pensó que si Urías se acostaba con su esposa Betsabé, él podía esconder el adulterio o la violación que él cometió, ¿verdad?, con esta mujer llamada Betsabé. Y aquí vemos algo en la historia, hermanos, muy importante. David no estaba tomando en cuenta algo. ¿Y qué fue lo que David no tomó en cuenta? La honestidad y la integridad de Urías. La honestidad y la integridad de Urías, quien decidió mantenerse firme, ¿verdad?, antes que hacer lo que David le estaba pidiendo. Entonces, fíjense el contraste tan grande que empezamos a ver, mientras vemos las acciones pecaminosas de David, intentando esconder su pecado, intentando dar una respuesta fácil, una salida fácil a su pecado, vemos por otro lado un hombre que empieza a mostrarse de forma íntegra y de forma honesta. Él pudo haber ido a su casa, por supuesto que sí. ¿Pudo haber tenido relaciones sexuales con su esposa? Por supuesto que sí. Tenía ya el permiso del rey. Pero él en su conciencia, en su interior, no iba a sentirse bien sabiendo que todos sus compañeros de milicia estaban dando su vida por la nación de Israel. Y dice, yo no voy a caer en eso. Yo no voy a estar aquí disfrutando mientras el arca está allá en la guerra junto con todos los soldados. Entonces vemos la integridad de parte de Urías. Pero vemos a David elaborando más planes para esconder su pecado. Dice el versículo 10: e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y es cuando Urías le responde, ¿verdad? El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, que era el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Y ahí viene la promesa, ¿verdad?, de parte de Urías. Dice el versículo, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y fíjense, versículo 3, sigue el plan de David. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, ¿qué fue lo que dijo David? Bueno, ya intenté de una forma y no funcionó. Voy a intentar de otra forma. Lo voy a emborrachar y a ver si así borracho se accede a ir a su casa y estar con su mujer. Y sí, Urías vemos que se emborrachó, pero vemos que aún estando en esta condición, hermanos, dice el último versículo que leímos, que Urías se quedó en el palacio del rey. Se quedó en el palacio del rey. Qué importante, hermano, todo esto para cada uno de nosotros, donde la Biblia comienza a destacar la gran moralidad de este hombre y empezamos a ver la ética que el rey David tenía, donde estaba intentando arreglar el problema, pero lo único que hacía era empeorar la situación. ¿Saben qué fue la tercera cosa, hermanos, que el rey David hizo? Él no quiso acceder yendo a su casa para tener relaciones con su mujer.
Borracho, tampoco accedió. Ahora voy a hacer una carta, la voy a enviar a Joab, que es el general del ejército, y le voy a decir que ponga a Urías en el frente de la batalla, donde si hemos visto películas nos damos cuenta que los primeros que mueren, ¿quiénes son? Los que están hasta adelante, ¿verdad? Que lo ponga ahí a Urías con todos los valientes. O sea, ahí David empezó a elaborar un plan de homicidio. Tenía la intención de que Urías fuera asesinado. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar el pecado, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar el pecado no confesado? ¿Hasta qué grado podemos llegar si no nos arrepentimos por nuestros actos pecaminosos? ¿Cómo es que David se presenta en la Biblia como alguien que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, como alguien que tenía el corazón de Dios? Llegó al grado de poder de asesinar o de mandar asesinar a uno de los hombres que le servían, que eran fieles con el que estaba peleando para él. Pero es el grado, hermanos, del pecado, de hasta dónde el pecado nos puede llevar. ¿Y saben qué fue lo que hizo? David hizo la carta, la escribió, la redactó y la mandó a Joab. ¿Quién creen que llevaba la carta? Urías. O sea, Urías portaba en su propia mano la carta donde estaba dictaminada su propia muerte. Su propia muerte. Ahora, por supuesto que Urías no sabía el contenido de esta carta, pero veamos qué fue lo que sucedió. Dice versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el 15. Dice, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Es lo que decía la carta, ¿verdad? En lo más recio de la batalla. Y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. O sea, se cumple lo que el rey quería, ¿verdad? Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Dice versículo 21: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Dice Joab: cuando el rey te diga eso, entonces tú le vas a decir: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y con esta noticia, obviamente, era una noticia que iba a alegrar al rey David, porque él pensaría que finalmente su problema estaría terminado. Hermanos, no fue así lo que sucedió. Vemos que David era un hombre de guerra, era un hombre que sabía de estrategia militar. Entonces, cuando Joab envía a este mensajero con el rey, obviamente el rey se iba a cuestionar por qué esta derrota que ellos tuvieron. Dice Joab: lo primero que te va a preguntar es por qué se acercaron tanto al muro. Obviamente, cuando vemos otras cosas que sucedieron en la Biblia, los soldados no tenían que acercarse mucho, ¿verdad?, a los muros de las ciudades que estaban sitiando, porque entre más cerca estabas del muro, ¿qué pasaba? Más vulnerable te convertías. O sea, más fácil era que te mataran. Y pone justamente el ejemplo ahí de un hombre que murió porque una mujer desde lo más alto de los muros aventó una rueda de molino, le cayó en la cabeza y se murió. Porque entre más arriba, pues, entre más abajo esté uno, obviamente más vulnerable se vuelve. Pero todo esto era lo que David estaba creando para que Urías pudiera morir.
Y una vez que Urías, ¿verdad?, muere en la batalla, David pensaba que todos sus problemas estaban resueltos. El mensaje le lleva la noticia de todas las bajas que hubo en la guerra, incluido Urías eteo, y esto era algo que animó y consoló a David, porque pensaba que su problema estaba resuelto. Pero fíjense que mientras David, imaginemos, se sentía animado, se sentía feliz, porque su plan por fin resultó, veamos el contraste o el otro lado de la moneda. Dice versículo 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, mientras vemos la alegría del rey, pensando que podía librarse, ¿verdad?, y podía salirse con la suya, vemos el contraste de Betsabé haciendo duelo por su esposo que había muerto en la guerra. Era la costumbre que cuando alguien hacía duelo por alguien, se hacía alrededor, el tiempo que se hacía duelo era aproximadamente de un mes. Entonces, un mes estuvo haciendo duelo Betsabé por su esposo Urías. ¿Cómo termina la historia, hermanos? Bueno, no cómo termina, pero ¿cómo la vamos a terminar hoy? Con el versículo 27, que es el versículo que empezamos. Y pasado el luto de Betsabé, envió David otra vez y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Si Dios permite, en próximo domingo o cuando me vuelva a tocar predicar, ya hablaremos acerca de las consecuencias del pecado de David con este hijo que tuvo y cuando es confrontado por el profeta Natán y otras consecuencias más que él tuvo. Pero dice cómo Dios ya dando el veredicto final. Todo lo que David hizo, todo lo que acabamos de leer y estudiar, para Dios fue desagradable. Hermanos, ¿será que en esta mañana hay actitudes, decisiones que hemos tomado, hay pecados que están siendo desagradables ante los ojos de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a encubrir? ¿Vas a intentar darle una respuesta fácil, una salida fácil al problema? ¿O vas a hacer lo que Dios te pide que hagas? Que te arrepientas de tu pecado, que lo confieses, que te apartes, para que cuando hagamos todo eso, hermanos, podamos alcanzar la misericordia de Dios, que es un Dios fiel y justo, que nos perdona nuestros pecados y que nos limpia de toda nuestra maldad. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de esta historia podemos ser confrontados, Señor, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Padre, no queremos autoengañarnos. Admitimos, Señor, que tenemos pecado. Admitimos, Padre, reconocemos que luchamos con el pecado. Te pedimos perdón si después de pecar no ha habido un arrepentimiento de nuestra parte, sino todo lo contrario, Dios. Tal vez lo hayamos tratado de esconder, de encubrir. Tal vez le hemos dado una salida fácil, Señor, pensando que todo eso iba a solucionar las cosas. Nos damos cuenta, Padre, que no solucionamos nada. Absolutamente nada, Dios. Hoy, Padre, apelamos a tu fidelidad y a tu justicia, pidiendo que tú perdones, Señor, nuestro pecado. Y si hay algún pecado, hermano o hermana, que Dios pone en tu mente, en tu corazón, ahí desde lo más profundo de tu ser, pídele perdón a Dios. Confiésalo delante de Él. Que pueda haber un verdadero arrepentimiento en tu vida. Que pueda haber realmente un cambio de 180 grados, caminar en una dirección completamente contraria a la que has estado caminando hasta este momento. Dejemos de luchar, hermanos. Dejemos de intentar esconder algo que delante de Dios no podemos esconder.
Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo ve todo. Te pedimos perdón, Dios. Gracias, Padre, por poder ser confrontados por medio de tu palabra. Y el resto del servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a pasar al tiempo de las ofrendas.